Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Capítulo 9. Vamos a retomar desde el versículo 19, que es donde Pablo recobra las fuerzas y entonces toma alimento. Después de 3 días que estuvo sin comer ni beber, recuperó la vista, gracias a que Dios usó a Ananías para hacer este milagro, porque de no haber sido así, Saulo queda ciego de por vida, ¿sabes? Entonces, una vez hecho esto, Saulo se bautizó de las manos de Ananías, y dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. O sea que esto pasó así. 3 días antes andaba persiguiendo cristianos, a punto de matarlos si fuera posible, y a los 3 días estaba predicando a Cristo. Eso en la lógica humana es absurdo. Una persona tan radical, una persona con tanto argumento, de tanta erudición, como el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, salió convertido de una vez. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Por cierto, abro un paréntesis allí para hacer un comentario de que esto lo usan mucho en las iglesias estas que hacen los encuentros. Los encuentros que son el modelo de crecimiento exponencial de las iglesias del G12, y hacen retiros espirituales, y le pongo comillas a eso, retiros espirituales, y se van 3 días. Y dicen que eso lo fundamentan en los 3 días que Pablo necesitó para tener un encuentro personal con Jesucristo. Pero nada más lejos de lo que le pasó a Saulo que lo que sucede en esos retiros espirituales, que por cierto, si quisieran ser un poco más bíblicos y usarlo como fundamento, deberían ser 3 días apartados sin comer ni beber, ¿verdad? Y entonces, y a los 3 días salir convertidos completamente. Pero vemos que eso no es lo que pasa. Ni son 3 días de ayuno sin comer ni beber, sino que más bien comen mucho, beben mucho, bochinchan mucho, y hasta regresiones les hacen. Entonces, tiene nada que ver, pura psicología que no la necesita el Espíritu Santo para convertir a una persona en el corazón y en la conciencia. Entonces, seguramente muchos van a escuchar esto y que ya eso no es un secreto, eso todo el mundo lo sabe, pero el problema lo tienen las personas que están metidas en congregaciones así y que lo siguen engañando con una cosa como esta. Entonces esperamos desde aquí que en algún momento, por lo menos algún alma, Dios la mueva y la llame y la haga entender y diga, oye, cónchale, es verdad. Bueno, dicho esto, vamos a proseguir. Y dice que y todos le oían y estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
¿Cómo Saulo demostraba que Jesús era el Cristo? Evidentemente por las escrituras, pues, por las profecías de los profetas, por lo que estaba dicho. Entonces, Saulo ahora con el entendimiento, con los sentidos espirituales activos, podía ver en la persona de Jesucristo cumpliéndose todo lo que habían dicho los profetas. Y es que no fue un profeta, fueron muchos profetas que escribieron acerca de Jesús y no fueron un par de cositas o una docena de cosas. Fueron cientos y cientos y cientos de profecías que mientras Jesús vivió, se cumplieron toditas, todas se cumplieron. O sea, eso no puede ser producto de una mera casualidad. Oiga, miren, las personas que estudiamos las escrituras y empezamos a caer en cuenta, a entender, a tener, o sea, usando la razón, la lógica. Y decimos, oye, esto no puede ser falso, porque no puede ser que personas que escribieron siglos antes de Cristo, miles de años antes de Cristo, o sea, la iban a pegar, así iban a pegarla, así, como adivinando. Y entonces uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, y el otro decía otra cosa, pero todas atinaban a Jesús, todas atinaban a Jesús. Y vendría montado en un pollino y pondrían palmas en el suelo. ¿Ah? Varón de dolores, molido por nuestras rebeliones, nacido en Belén, nacido de una virgen, ¿ah? Colgado en un madero. O sea, mira, hermano, se necesita ser de verdad tremendamente necio para negar una realidad palpable, brillante ahí. No existe, y además no existe ni siquiera forma de que eso haya sido inventado por una mente humana, porque eso no se escribió en el transcurso de una vida humana. La recopilación de todos los libros del Antiguo Testamento, tomando hasta el tiempo en que apareció Jesús, fueron por lo menos 1600 años. 1600 años. ¿Qué les parece? Eso no es una vida humana. O sea, por tanto, no lo pudo haber fabricado una mente humana. Tampoco se descarta de que alguien haya sido terrenalmente, intelectualmente el autor de la Biblia, porque los autores de la Biblia vivieron en diferentes épocas distantes una de la otra, no se conocieron. Unos hablaron hebreo, otros hablaron arameo y otros hablaron griego. Y tenían diferentes estatus sociales, por lo tanto tenían mentalidades diferentes. No es lo mismo lo que pensaba Salomón a lo que pensaba Pedro el pescador. O sea, son distancias abismales. De manera que no existe posibilidad de que haya sido hilvanado por una mentalidad humana. La única respuesta es que tiene que proceder de una mente superior, como de hecho lo es, y viene de la mente de Dios. Es un plan de Dios. Y Pablo le demostraba a los judíos que este Jesús era el Cristo. Y para eso el Señor tomó la vida de Pablo, porque era un hombre experto, conocedor
Dios le dio esa sabiduría, lo hizo un sabio, lo hizo un erudito, lo hizo un políglota y le permitió todo ese celo que tenía Pablo, porque eso era lo que iba a causar el impacto de la conversión de un radical fundamentalista religioso del judaísmo a ser un pacificador y predicador del Evangelio de Jesucristo hasta la muerte. Entonces es un testimonio que nadie puede negar. Dice, y todos los que le oían estaban, no, el 22, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Dios. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, ya que no podían refutarle, ya que no podían derribar sus argumentos porque estaban bien armados, bien articulados. Saulo predicaba muy bien. Entonces dijeron, vamos a matarle, porque entonces hace tiempo nos deshicimos del carpintero y este hombre viene ahora con estas ideas. Lo teníamos a nuestro favor y ahora está en contra. No, no puede ser. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ahora, hace 3 días, hacía unos días, Saulo era un cazador y después de unos días era la presa cazada. Estaba siendo buscado como una presa para darle muerte. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse, pues acuérdense que está en Damasco, las ciudades eran fortificadas, lo bajaron por el muro, él agarró camino, se fue para Jerusalén. Entonces cuando llegó a Jerusalén, ¿cuál es el deseo de un cristiano, hermano? El deseo de un cristiano es reunirse con los hermanos. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, por eso es raro cuando usted ve a un cristiano aislado, solo, viviendo por allá, orando solo, cantando solo, sin iglesia, sin hermanos, sin pastor. No, Saulo de una vez ya estaba convertido, tenía el Espíritu Santo, estaba movido por los deseos del Espíritu. ¿Y qué hace? Fue a buscar, a juntarse. Ve cómo dice, a juntarse, como estamos juntos nosotros en esta noche aquí, con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, sospechaban de él. Y hermano, y tenían razones para sospechar de él, porque hacía poco perseguía, encarcelaba y hasta mataba gente. ¿Y cómo es ese cuentico que en 3 días te convertiste? Eso no, eso es imposible. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Posible. Entonces, presten atención a este versículo. Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿Se acuerdan de Bernabé? ¿Se acuerdan? Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, no es Pablo dando testimonio de él, no es Saulo dando testimonio de él, era otro dando testimonio de él. Y dice, y yo mismo lo vi. Y a menos que esté loco de remate y que lo quieran matar los judíos, yo mismo lo vi predicando valientemente de Jesús.
Porque eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que la persona, mire, es muy raro, muy extraño. Es más, voy a usar una palabra más descriptiva, muy sospechoso. Un cristiano que no tenga el deseo fervoroso de juntarse con los hermanos, con el pueblo que ama a Cristo, con el pueblo que adora a Dios, con el pueblo que le sirve a su Rey y Salvador. Es muy sospechoso. Y es muy sospechoso que una persona consciente, con entendimiento de su salvación, no hable valientemente de Cristo donde quiera que se pare. Porque uno lee ahí tan fácil que Saulo le predicaba a los judíos, es que eso le podía haber costado la vida como le costó a Esteban. Solamente que Saulo gozaba de un prestigio y además era ciudadano romano. Era peligroso meterse con él también porque tenía ciudadanía romana. Sin embargo, eso no los atajó. Tenían orquestado un plan para matarlo. ¿Y por qué? Porque predicaba valientemente de Cristo. Saulo quedó totalmente convencido por el Espíritu de Dios, quien es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, enviado, y entiéndase bien, no es poesía hebrea, es que Jesucristo literalmente bajó del tercer cielo, literal, del trono de gloria, y se despojó de toda esa gloria para venir a vivir en un mundo corruptible, contaminado por el pecado. Y Saulo creyó eso igual como creíste tú, hermano. Tú lo creíste. ¿Cuántos dicen amén? Pero es sospechosísimo que un hijo de Dios no hable valientemente de Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo dentro de un hijo de Dios. No se aguanta, hermano. No se aguanta. Cuando un hijo de Dios, el Espíritu de Dios le muestra la verdad, imagínate tú que siempre estuviste parado a menos de 2/4 de un rascacielos que se pierde de vista en las nubes, y tú no lo veías, no veías ese rascacielos, y entonces de repente te abren los ojos así y empiezas a mirar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y no le ves la punta al edificio. Bueno, así, una verdad tan grande. Y uno mismo se dice, y yo no la veía. Pero cuando la ves, bien, quieres decirle al otro, mira, ven para que veas el rascacielos. Y dice, no, yo no lo veo. Sí, ahí está, no lo ves. No, no lo veo. Pero más tremendo es que alguien lo vea y niegue que lo ve. Ahí eso es lo raro. Lo está viendo y mira hacia arriba y ve lo enorme de esa verdad. Y dice, no, ese rascacielos no está ahí, ese rascacielos no está ahí. Es imaginación mía, imaginación. Pero no quiere aceptar la verdad. Gloria a Dios. Entonces, la gente desconfiaba de él y Bernabé lo defendió. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente, que quiere decir valientemente, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces, no se cumplió lo que el Señor le dijo a Ananías: ve porque instrumento mío me es este y yo le haré saber todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Entonces ya no eran los judíos, sino que también eran los griegos.
Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con Saulo? Que se ganó montones de enemigos, igual como te los vas a ganar tú, hermano, cuando tú empieces a predicarle a la gente, como dice Juan 15:25, dice, sin ninguna, para que se cumpliera lo que está escrito, sin ninguna causa me aborrecieron o me odiaron sin tener motivo, dice otra traducción, me odiaron sin tener motivo. Porque ese Jesús que le dice a la gente, oye, mira, eso está mal robar, está mal tracalear, hacer negocios chuecos, no te robes el vuelto, no tengas balanzas deshonestas, no seas mentiroso, no seas chismoso, no seas murmurador, no seas cizañero, no seas rencoroso, no seas egoísta, no seas avaro, no seas codicioso, y etcétera, etcétera, no seas, bueno, entonces ese Jesús, la gente lo oye, pero acuérdense que Jesús es el profeta enviado por el Padre. Y aquel profeta que no escucha, que yo envío y no lo escucharen, yo le pediré cuenta a esa alma. Y Jesús vino a decir, mire, aquí tienen salvación, tienen perdón, tienen misericordia, tienen justicia, tienen santificación, tienen lavamiento, pero tienen que hacer esto y tienen que arrepentirse. Ah, no, a la gente le gusta el mensaje de la salvación, pero no le gusta la exhortación al arrepentimiento. ¿Sí? Eso es, no, señor. Pero si tú te dedicas nada más a predicarles, no, que Cristo te salva, que Cristo te quiere, que tú eres bueno, y entonces tú eres una persona muy especial. ¿Cuál es especial? Eres un pecador condenado al infierno. No eres nada especial. Hay gente que quiere ayudar a Dios hasta con mentiras. No, hermano. Entonces, esta gente quería matar a Saulo porque no les gustaba el mensaje que Saulo les estaba dando. Y además eso los hacía culpables porque los autores intelectuales de la muerte de Jesucristo fueron los judíos. Entonces, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias, subraye en su Biblia, si usted subraya su Biblia, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estas eran las primeras iglesias. Eran abundantes en paz y tenían paz, tenían temor, y el Señor, el Espíritu Santo las hacía fuertes en el Espíritu. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida. ¿Quiénes son los santos? Personas como usted y yo que alguna vez se arrepintieron y cambiaron de vida y de mentalidad y se dedicaron a la obra de Dios y a servirle a Cristo. Entonces aconteció que Pedro, visitando a todos, también vino a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor.
nosotros siempre decimos que es muy raro que una persona se convierta viendo milagros. Y eso es verdad, hermano. Es muy raro cuando alguien ve un milagro y por ese milagro se convierte. Porque ¿cuánta gente conoces tú que Dios le hizo un milagro y hay muchas formas en que Dios manifiesta su poder? A veces es en la salud, a veces alguien estaba preso y se le dio la libertad asombrosamente, a veces financieramente Dios hace cosas y libra a la gente de la cárcel. Y vaya usted a saber de cuántas formas se manifiesta Dios. Y Dios les hace el favor, los libró de la muerte, de un disparo, de una bala, de una puñalada, de una atropellada de un carro, o sobrevivió a un accidente ileso. Y así. Y no se convirtieron. Le dieron una palmadita al Señor, así, muchas gracias, Señor, gloria a Dios. Y ni gloria a Dios, dijeron, se fueron. Esta gente vieron este milagro del apóstol Pedro, que por cierto, no empezó a conversar con el demonio. ¿Y quién eres tú? ¿De dónde viene? ¿Y por qué lo tortura? Si no, le digo, mira, en el nombre de Jesús, chicos, ya, listo, sano. Y se sanó, qué asombroso, ¿verdad que sí? Ya, porque esa gente tenían respaldo del Señor, porque esa gente estaba lleno del Espíritu Santo, porque esa gente tenían un testimonio poderosísimo. Y te aseguro que no era, ese fue uno de los dones que el Señor le dio a los apóstoles, claro. Así es. No sé si es Samira o es Maizún, pero cualquiera de las dos, así es. Entonces, la gente se convirtió al Señor. Un hombre que vienen y te dicen 3 palabras. Bueno, 4 con el nombre del enfermo. Enea, Jesucristo te sana. Ya, listo, sano, se paró. Una cosa de mucho poder. Bueno, entonces, 2 ciudades eh, quedaron estremecidas por la forma en que Dios usaba. El apóstol Pedro fue un apóstol muy usado por el Señor. Por cierto, un hombre muy sencillo, no tenía todas las letras, la erudición, la oratoria y la capacidad de escribir y de hablar diferentes idiomas, como el apóstol Pablo, no tenía esos doctorados de Pablo. Era un hombre sencillo que toda la vida se había dedicado a tirar redes ahí, a pelar pescado y a vender pescado, hermano. Pero en las manos de Dios, sea un hombre humilde, de condición humilde, estoy hablando en términos económicos y en términos de su habla y de su forma de vivir, a un hombre que era acomodado y hasta con dinero y influyente. Para Dios son simplemente instrumentos. Listo. De manera que ninguno puede jactarse delante del Señor. Y Dios puede usar al campesino que siembra papa, al portero del hospital, de la escuela, al que barre el piso en la escuela, al obrero, y puede usar, Jesús era carpintero y trastornó el mundo, hermano. Aleluya. Y qué maravilla que nosotros podamos leer estas cosas aquí. Dios usó a Pedro y trastornó a Lidia y en Sarón, y dice, los cuales se convirtieron al Señor. Porque si usted lee bien con detalle, y dice, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron. ¿Y quiénes se convirtieron? Todos, dice. Vaya usted a saber cuánta gente era en 2 ciudades. Por allá en la primera conversión fueron 3,000, después se convirtieron 5,000.
Pedro era de verdad que era un ganador de almas. Y aquí 2 ciudades de una vez, cosa que por cierto no se dice mucho del apóstol Pablo. Pablo tuvo muchos problemas en el ministerio. Entonces, 36. Habían entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Está pendiente Dios de todas esas cosas? Sí, de todas esas cosas. Y está pendiente del que las hace y está pendiente del que se rehúsa a hacerlas. También. Pero esta mujer tenía ese testimonio delante de los ojos de Dios. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, pues es la costumbre, lavarlos, ungirlos, perfumarlos. Y dice, y como Lidia estaba cerca de Jope, o sea, las 2 ciudades, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. ¿Qué les parece? ¡Qué maravilla! Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, se puso de pie. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Ahí está. Tercera ciudad que trastornó Dios usando al apóstol Pedro. Qué maravilla. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope y en casa de un cierto Simón curtidor. Ahora bien, vean ustedes lo importantísimo que es tener un buen testimonio dentro de la iglesia. Mire, hermano, si Dios toca el corazón de alguno de nosotros y te dice, ve y haz esto, tú simplemente hazlo. Si la gente hace o no hace, ese no es problema ni tuyo ni mío. Tú solo haz lo que Dios te dice que hagas. Y punto. Dios está viendo y el resto de la iglesia también está viendo, mirando. Y ve el testimonio de cada quien. Mira, cada uno de los que estamos aquí, Aidalina, Roima, Marilú, Marily, Analini, Alicia, Edwin, Vanessa, Elda, Samira, Maison, Mari, Samir, Rosbeni, Gregson y todos los que están por ahí que faltan. Cada uno estamos dando estamos enviando un mensaje. Primero al cielo y después a la iglesia y después al mundo. Cada uno está enviando un mensaje. Cada uno de nosotros. Un mensaje que se puede leer con los testimonios. Si nosotros leyéramos las páginas del testimonio de cada uno, ¿qué conseguiríamos? Y ahí es donde nosotros nos conseguimos en las páginas del testimonio de Dorcas o Tabita y vemos que era una mujer que la amaba la iglesia. La amaba, la lloraban y sucedió un testimonio extraordinario.
qué maravilla que nosotros nos podamos fijar en Dorca. Qué maravilla que podamos aprender algo de ella y de esta enseñanza en esta noche. Porque Dios está diciendo a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tu testimonio me interesa, me es valioso y me es importante. Porque con eso serán tocadas las otras almas. ¿Sabe por qué muchos cristianos nunca van a tocar el corazón de otro? Porque su testimonio no da para mucho. La palabra Cristo quiere decir ungido, ungido con aceite. Hermano, ¿qué pasa si usted mezcla el agua con el aceite? El aceite se va hacia arriba y el agua hacia abajo. O sea que el aceite está encima. Es una representación simbólica del Espíritu Santo. Se unge la cabeza, se unge todo lo demás. Y ustedes no ven que cuando una persona se le pone aceite brilla. Lo más tremendo es que si alguien estuviera lleno de aceite, si usted se bañara en aceite y abraza a alguien, ¿qué pasa con la persona que usted abrazó? Lo llena de aceite. El cristiano, que quiere decir pequeño ungido, que también ha sido ungido por el Espíritu de Dios, debería estar afectando la vida de las personas que están alrededor. Hermano, si usted no está afectando para la obra de Dios a las personas que están alrededor suyo, wow, deberíamos estar pensando un poco en el mensaje que nosotros estamos enviando a los que están alrededor nuestro. Sabemos que hay gente que va a hablar mal porque muchos están endemoniados, qué sé yo, pero hermano, alguno tienes que tocar, alguno vas a tocar. Cuando Jesucristo hablaba, no todos creían, pero habían unos que sí. Y Dios te va a usar, es para esos que Él ya sabe que sí. Ya Dios, ahorita, Dios en esta noche ya está respondiendo, como decía la hermana Mari, Dios le está respondiendo la oración a muchos cristianos que oran de diferentes partes, de diferentes iglesias, hermanos en Cristo que no los conocemos, no sabemos cómo se llaman, pero hay respuesta de Dios en el Espíritu Santo y ha movido a esta iglesia a ayunar, ha movido a esta iglesia a orar y está moviendo los pies para salir a predicar. Entonces, por eso fijémonos en el testimonio de Dorca. Es necesario que tú y yo tengamos buen testimonio para que vayamos a predicar. No todos nos van a creer, pero Dios sí está dispuesto a respaldarnos a nosotros cuando vayamos a hablar, porque estamos siendo honestos con lo que predicamos, lo estamos viviendo fervorosamente, lo creemos y estamos dispuestos a lo que Dios mande por ese mensaje. Amén. Y como todavía nos quedan unos minuticos, no quisiera empezar el capítulo 10 porque es un capítulo demasiado especial, muy especial en el libro de los Hechos. Y quisiera quedarme en este asunto de que fíjense cómo Dios usó al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. ¿Qué se iba a imaginar Pedro, hermano, cuando el Señor le dijo, te haré un pescador de hombres?
Eso es un lenguaje abstracto, porque él entiende de pescar peces, pero hombres no. Y vaya que Dios usó a Pedro como un gran pescador. Pero Pedro era un hombre que vivía para Dios. Y tú y yo, hermanos, tenemos que vivir para Dios. Esos dones se los dio. Mira, ahorita, si alguien te dice que en África alguien levantó un muerto, eso es mentira, hermano. Falso. Dios no facultó a más nadie sino a los apóstoles para resucitar muertos. Olvida lo demás. Lo demás, si se levantó un muerto, es falso. Tiene otra explicación, pero eso no es cierto. Que alguien vino y oró y le dijo, Talita Kumi. No, falso. Eso fueron dones, señales dadas por Dios exclusivamente a los apóstoles y para hacer prodigios extraordinarios. Creemos en el don de la sanidad y que lo hemos visto además. Tenemos razones para creerlo. Pero esos portentos de milagros, los apóstoles dice la Biblia que le llevaban 100 enfermos y 100 sanos salían. 100 sanos, llevaban 200 endemoniados, 200 personas libres, no quedaba una que no fuera libre. Tenían ese respaldo de Dios. Entonces, es importante nuestro arrepentimiento, obviamente, es importante porque sin eso no se puede, nadie se puede convertir si no se arrepiente. Nadie se puede arrepentir si no es convencido de pecado. Y nadie ciertamente está convencido de pecado si el pecado no le entristece, ¿no? Si el pecado no le causa temor, no le entristece y no le causa repugnancia. ¿Cómo se arrepiente? Entonces, hay mucha gente que está engañada y otros están autoengañados. Otros se autoengañan creyendo que no, porque allá en el año del 1900 tanto, hizo una oracioncita por allá, echó 2 lloraditas y sí, pero la vida tuya siguió siendo igual. Porque el arrepentimiento es para conversión. Y mientras la persona siga siendo la misma persona, está en tela de juicio que en esa persona viva el Espíritu Santo. Tienen que haber señales claras, visibles, indubitables de que esta persona es una persona que cambió, que se determinó y no vive de otra manera y que no quiere vivir de otra manera. Por ejemplo, en tu corazón, como hijo de Dios y como convertido a Cristo, tú dices, yo no quiero otra vida para mí. Yo estoy convencido que esta es mi vida. Y no quiero otra, ni que me ofrezcan lo que me ofrezcan. Quiero es esta vida sirviéndole al Señor. Aleluya. Si tú eres uno de esos, entonces tú eres un nacido de nuevo, tú eres un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están convencidos de eso? Pero hermano, estamos en el último tiempo y ahí sí ya me marcaron las 10:30, pero escuchen, están sucediendo cosas. Yo no sé si usted es de las personas que anda pendiente y el pastor sí tiene que estar pendiente porque el pastor es un centinela que está velando
y tiene que estar pendiente en lo posible de todo lo que sea posible, estar pendiente de todo. Pero están pasando cosas en el mundo, hermano, que están diciendo que a Cristo le queda poquísimo tiempo. Si algún tiempo, hablando en términos de Biblia, calza completico para que Cristo venga, es este tiempo. Y todavía en las iglesias, hablando de esta y de cualquier otra, todavía no estamos dando como el lujo, a ver si arrancamos, a ver si como que no sé, de repente me decido o no me decido. Hermano, decídase. Decídase, porque así se lo dijo Jehová a los sacerdotes levitas allá en Malaquías. Si no os decidí de corazón a alabarme y a servirme. ¿Ah? En el capítulo 2 de Malaquías. Señor, una sermonía que le echó a estos sacerdotes. Les digo así: ahora pues, oh sacerdote, para vosotros este mandamiento: si no hieres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Tambaleantes, titubeantes, no sirven en la obra. Yo le ruego a la hermana Elda que lo coloque allí para que ustedes lo lean. A Dios no le sirve un soldado que le dé miedo disparar. Obviamente estamos hablando en términos espirituales. Que lo manden a una misión, ay no, pero que usted sabe, imagínese un soldado así. Mire, mi capitán, ¿y a usted no le parece mejor que? Malaquías capítulo 2, versículos 1 y 2. O nos determinamos, hermano, y cada quien que revise. La oración del martes estuvo tremenda. Espero que ninguno de los que esté aquí se la haya perdido, pero si se la perdió, triste. Pero la primera oración, búsquela, esas están ahí porque siempre se publican en el grupo, se publican, ahí están. Y mire, hermano, las oraciones de la congregación Ágape, la gloria sea para el Señor, siempre son tremendas. Los estudios bíblicos son tremendos. Cuando veamos un hermano que no lo vimos una vez, y no lo vimos la otra vez, y después no lo vimos, ya 3 veces no lo he visto. Hermano, ¿tú crees que esa no es responsabilidad tuya también llamarlo y buscarlo? Y preguntarle al hermano, ¿qué le pasó? Acuérdense que esta iglesia se llama Ágape. No sea pues que nos haya quedado grande el nombre. Bueno, amados hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga.